Ok, Luisa, ¿ya están tus compañeros? No, profe, aún creo que me faltan dos Te faltan dos. compañeros, Ah, Capla ya. y Juan Esteban. Bueno. ¿Qué cuento van a interpretar? Profe, se llama Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo. Historia de uno. Que hizo un viaje para saber lo que era miedo. ¿Eso de quién es? De los hermanos Grimm. Ujú. Bueno, pégale un WhatsApp a tus compañeros a ver si se conectan. Sí, profe, ya les estoy hablando. Profe, qué pena, ¿ahí me escucha bien o me conecto desde el celular? Es que Pues ahí le escuché ahí cómo bien. me escucha. Sí, listo, entonces voy a quedar acá. Toca es probar si tiene delay. Y sí, parece que sí. Ya solo falta Camila. Ujú. Este es el famoso cuento de Juan sin miedo. Mm, Listo, profe, ya estamos todos. Bueno, ok. Listo, entonces vamos a escuchar al grupo de Luisa, Camila, Dylan y Juan Esteban en su representación del cuento de Juan sin miedo, ¿vale? Era mejor Ok. que todo ese chorrero de nombre que tiene. Obviamente, Ok. el nombre oficial es Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo, pero es más conocido dentro de la cultura popular como Juan sin miedo, ¿vale? Ok. Bueno, profe. Listo, chicos, chicas, con toda. Listo. Cuando empiecen las primeras palabras de su representación, arranca el tiempo, ¿vale? Listo, señor. Un labrador tenía dos hijos, el mayor de los cuales era muy listo y entendido, y sabía muy bien a qué atenerse en todo.
pero el menor era tonto y no entendía ni aprendía nada. Y cuando la gente las veía, decían, trabajo tiene su padre con él. Cuando había algo que hacer, tenía siempre que mandárselo al mayor, pero si su padre le mandaba algo siendo de noche, o le enviaba al oscurecer cerca del cementerio, o siendo ya el camino oscuro, o cualquier otro lugar sombrío, le contestaba siempre. Oh, no, padre, yo no voy allí, tengo miedo. Pues era muy miedoso. Si por la noche referían algún cuento alrededor de la lumbre, en particular si era de espectros y fantasmas, decían todos los que oían, ¡qué miedo! Pero el menor, que estaba en un rincón escuchándolos, no podía comprender lo que querían decir. Siempre dicen miedo, miedo. Yo no sé lo que es miedo. Ese debe ser algún oficio del que no entiendo una palabra. Mas un día le dijo su padre, Oye tú, el que está en el rincón, ya eres hombre y tienes fuerzas bastantes para aprender algo con que ganarte la vida. Bien, ves cuánto trabaja tu hermano, pero tú no haces más que perder el tiempo. Ay, padre, le contestó, yo aprendería algo de buena gana y sobre todo quisiera aprender lo que es miedo, pues de lo contrario no quiero saber nada. su hermano mayor se echó a reír al oírle y dijo para sí, Dios mío, qué tonto es mi hermano. Nunca llegará a ganarse el sustento. su padre suspiró y le contestó, Ya sabrás lo que es el miedo, mas no por eso te ganarás la vida. poco después fue el sacristán de visita y le refirió el padre lo que pasaba, diciéndole cómo su hijo menor se daba tan mala maña para todo y que no sabía ni aprendía nada. ¿Podéis creer que cuando le he preguntado que si quería aprender algo para ganarse su vida, me contestó que solo quería saber lo que es miedo? Sí, no es más que eso. Respondió el sacristán. Yo se lo enseñaré. Enviádmele a mi casa y no tardará en saberlo. El padre se alegró mucho, pues pensó entre sí, ahora quedará un poco menos orgulloso. El sacristán se le llevó a su casa para enviarle a tocar las campanas. A los 2 días le despertó a medianoche. Le mandó a levantarse, subir al campanario y tocar las campanas. Ahora sabrás lo que es el miedo, dijo para sí. Salió tras él y cuando el joven estaba en lo alto del campanario e iba a coger la cuerda de la campana, se puso en medio de la escalera frente a la puerta, envuelto en una sábana blanca. ¿Quién está ahí? Preguntó el joven, pero el fantasma no contestó ni se movió. Responde, o te hago volver por donde has venido. Tú no tenés nada que hacer aquí a estas horas de la noche. Pero el sacristán continuó inmóvil, para que el joven creyese que era un espectro. El joven le preguntó por segunda vez. ¿Quién eres? Habla, si eres un hombre honrado o si no te hago rodar por las escaleras abajo. El sacristán creyó que no haría lo que decía y estuvo sin respirar como si fuese de piedra. Entonces le preguntó el joven por tercera vez, y como estaba ya incomodado, dio un salto y echó a rodar al espectro por las escaleras abajo, de modo que rodó 10 escalones y fue a parar en un rincón. Enseguida tocó las campanas y se fue a su casa. Se acostó sin decir una palabra y se durmió. La mujer del sacristán esperó un largo rato a su marido, pero no volvía. Llena entre recelo, llamó al joven y le preguntó. ¿No sabes dónde se ha quedado mi marido? Ha subido a la torre detrás de ti. No, Contestó el joven valientemente. pero allí había uno en la escalera frente a la puerta. Y como no ha querido decirme palabra ni marcharse, he creído que iba a burlarse de mí y le he tirado por la escalera abajo. Y de allí veréis si es él, pues lo sentiría. La mujer angustiada fue corriendo y halló a su marido que estaba en un rincón y se quejaba porque tenía una pierna rota.
Se lo llevó enseguida a su casa y fue corriendo a la casa del padre del joven. ¿Vuestro hijo? Exclamó. Me ha causado una desgracia muy grande. Ha tirado a mi marido por las escaleras y le ha roto una pierna. ¿Ese es el pago que nos ha dado el embrión? Su padre se asustó, fue corriendo y llamó al joven. ¿Qué mal pensamiento te ha dado para hacer esa picardía? Padre, Le contestó el joven. escuchadme, pues estoy inocente. Era de noche y estaba allí como un alma del otro mundo. Ignoraba quién era y le he mandado 3 veces hablar o marcharse. Ay, Replicó su padre molesto. solo me ocasionas disgustos. Vete de mi presencia. No quiero volverte a ver más. Bien, padre, con mucho gusto, pero esperad a que sea de día. Yo iré y sabré lo que es miedo. Así aprenderé un oficio con que poder mantenerme. Prende lo que quieras. Le dijo su padre. Todo me es indiferente. Toma, ahí tienes 5 duros para que no te falte por ahora que comer. Márchate y no digas a nadie de dónde eres, ni quién es tu padre, para que no tenga que avergonzarme de ti. Bien, padre, haré lo que queréis. No tengáis cuidado por mí. Como era ya de día, se quedó el joven con sus 5 duros en el bolsillo y se echó a andar por el camino real, diciéndose constantemente. ¿Quién me enseña el miedo? ¿Quién me enseña lo que es miedo? Entonces encontró un hombre que oyó las palabras que decía el joven para sí, y cuando se hubieron alejado un poco hacia un sitio que se veía una horca, le dijo. Mira, allí hay 7 pobres a los que por sus muchos pecados han echado de la tierra y no quieren recibir en el cielo. Por eso ves que están aprendiendo a volar. Ponte debajo de ellos, espera que sea de noche y sabrás lo que es miedo. Si no es más que eso, Dijo el joven con una serena tranquilidad. lo haré con facilidad, pero no dejes de enseñarme lo que es miedo y te daré mis 5 duros. Vuelve a verme por la mañana temprano. Entonces fue el joven a donde estaba la horca. Se puso debajo y esperó a que fuera de noche. Y como tenía frío, encendió una lumbre. Pero a medianoche era el aire tan frío que no le servía de nada la lumbre. Y como al aire hacía moverse a los cadáveres y chocar entre sí, creyó que teniendo frío el que estaba al lado del fuego, mucho más debían tener los que estaban más lejos, por lo que procuraban reunirse para calentarse. Y como era muy compasivo, cogió de la escalera, subió y y los descolgó uno tras otro, hasta que bajó a todos los 7. Enseguida puso más leña en el fuego, sopló y colocó alrededor para que se pudiesen calentar. Pero como no se movían y la lumbre no hacía ningún efecto en sus cuerpos, les dijo. Mira lo que hacéis, porque si no vuelvo a colgarlo. Pero los muertos no le oían, callaban y continuaban sin hacer movimiento alguno. Incomodado, les dijo entonces. Ya que no queréis hacerme caso, después que me he propuesto ayudaros, no quiero que os calentéis más. Y los volvió a colgar uno tras otro. Entonces se echó al lado del fuego y se durmió. Y a la mañana siguiente, cuando vino el hombre, quería que le diese los 5 duros, pues le dijo. ¿Ahora ya sabrás lo que es miedo? No. Respondió el muchacho. ¿Por qué lo he de saber? Los que están ahí arriba tienen la boca bien cerrada y son tan tontos que no quieren ni aún calentarse. Entonces vio el hombre que no estaba el dinero ahí para él y se marchó diciendo. Con este no me ha ido muy bien. El joven continuó su camino y comenzó otra vez a decir. ¿Quién me enseñará lo que es miedo? ¿Quién me enseñará lo que es miedo? Oyéndolo un carretero que iba tras él, le preguntó. ¿Quién eres?
No lo sé. Le contestó el joven, pues su padre le había dicho que no podía decir nada. ¿De dónde eres? Continuó preguntándole el carretero. No lo sé. ¿Quién es tu padre? No puedo decirlo. ¿En qué vas pensando? Ah, Respondió el joven. quisiera encontrar quien me enseñe lo que es miedo, pero nadie quiere enseñármelo. No digas tonterías. Replicó el carretero. Ven conmigo y veré si puedo conseguirlo. El joven continuó caminando con el carretero y por la noche llegaron a una posada, donde determinaron quedarse. Pero apenas llegó a la puerta, comenzó a gritar. ¿Quién me enseña lo que es miedo? ¿Quién me enseña lo que es miedo? El posadero al oírle se echó a reír diciendo, Si quieres saberlo, se te presentará una buena ocasión. Calla. le dijo la posadera. Muchos temerarios han perdido ya la vida, y sería lástima que esos hermosos ojos no volvieran a ver la luz más. Pero el joven muy valientemente le contestó, Aunque sucediera otra cosa peor, quisiera saberlo, pues ese es el motivo de mi viaje. no dejó descansar a nadie en la posada hasta que le dijeron que no lejos de allí había un castillo arruinado, donde podría saber lo que era el miedo con solo pasar 3 noches. El rey había ofrecido a su mujer por hija, que era la doncella más hermosa que había visto el sol, al que quisiese hacer la prueba. En el castillo habían grandes tesoros ocultos que estaban guardados por los malos espíritus, los cuales se descubrían entonces, y eran suficientes para hacer de un rico a un pobre. A la mañana siguiente, se presentó el joven ante el rey, diciéndole que si se lo permitía pasaría 3 noches en el castillo arruinado. El rey le miró y como le agradece, le dijo, Puedes llevar contigo 3 cosas, con el tal joven que le, no con- tengan vida, para quedarse en el castillo. el joven le contestó muy valientemente. Pues bien, concédeme llevar leña para hacer lumbre, un torno y un tajo con su cuchilla. El rey le dio todo lo que había pedido. En cuanto fue de noche, entró el joven en el castillo, encendió en una sala un fuego hermoso, puso al lado el tajo con un cuchillo y se sentó en el torno. Ah, si me enseñaran lo que es miedo. Dijo. Pero aquí tampoco aprenderé. Hacia la medianoche se puso a atizar el fuego y cuando estaba soplando oyó de repente decir en un rincón, ¡Miau! ¡Miau! ¡Frío tenemos! Locos, Exclamó el muchacho. ¿por qué gritáis? Si tenéis frío, venid, sentaos a la lumbre y calentaos. Y apenas hubo dicho esto, vio 2 hermosos gatos negros que se pusieron a su lado y le miraban con sus ojos de fuego. Al poco rato, en cuanto se hubieron calentado, dijeron, camarada, ¿quieres jugar con nosotros a las cartas? ¿Por qué no? Les contestó. Pero enseñadme primero las patas. Entonces extendieron sus patas, Ah, les dijo. qué uñas tan largas tenéis. Aguardad, aquí os las corte primero. Entonces los cogió por los pies, los puso en el tajo y los aseguró bien por las patas. Ya os he visto las uñas. Les dijo, ahora no tengo ganas de jugar. Los mató y los tiró al agua. Pero a poco de haberlos tirado, iba a sentarse a la lumbre, cuando salieron de todos los rincones y rendijas una multitud de gatos y perros negros con cadenas de fuego. Eran tantos en número que no se podían contar. Gritaban horriblemente, rodeaban la lumbre
tiraban de él y le querían arañar. Los miró un rato con la mayor tranquilidad. Así que se incomodó, cogió su cuchillo, exclamando: Marchaos, canallas. y se dirigió levemente hacia ellos. Una parte escapó y a la otra los mató, y la echó en el tanque. En cuanto concluyó su tarea, se puso a soplar la lumbre y volvió a calentarse. Y apenas estuvo sentado, comenzaron a cerrársele los ojos. Tuvo ganas de dormir, miró a su alrededor y vio en un rincón una hermosa cama. Me viene muy bien. Dijo, y se echó en ella. Pero cuando iban a cerrársele los ojos, comenzó a andar la cama por sí misma y a dar vueltas alrededor del cuarto. Tanto mejor, Insistió. tanto mejor. Y la cama continuó corriendo por los suelos y las escaleras, como si tiraran de ella 6 caballos, mas de repente cayó quedándose él debajo y sintiendo un peso como si estuviera una montaña encima. Pero levantó las colchas y las almohadas y se puso en pie diciendo: No tengo ganas de andar. se sentó junto al fuego y se durmió hasta el otro día. El rey vino a la mañana siguiente y como le vio caído en el suelo, creyó que los espectros habían dado fin con él y que estaba muerto. Entonces dijo: Qué lástima de hombre, tan buen mozo. el joven al oírle se levantó y le contestó: Aún no hay por qué tenerme lástima. el rey admirado le preguntó: el rey admirado le preguntó: ¿Cómo le ha ido? Muy bien. le respondió tranquilamente. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Le respondió tranquilamente. Ya ha pasado una noche. Las otras dos vendrán y pasarán también. Cuando volvió a la casa, le miró asombrado el posadero. Temía, Dijo asustado. no volveré a verte vivo. ¿Ya sabes lo que es el miedo? No, Contestó. todo es inútil si no hay alguien que quiera enseñármelo. A la segunda noche fue de nuevo al castillo. Se sentó a la lumbre y comenzó su vieja canción. ¿Quién me enseña lo que es miedo? A la medianoche comenzaron a oírse ruidos y golpes, primero débiles, después más fuertes, y por último cayó por la chimenea con mucho ruido la mitad de un hombre quedándose delante de él. Hola, exclamó, todavía falta el otro medio. Esto es muy poco. Entonces comenzó el ruido de nuevo. Parecía que tronaba y se venía el castillo abajo y cayó la otra mitad. Espera, le dijo, encenderé un poco el fuego. Apenas hubo concluido y miró a su alrededor, vio que se habían unido las dos partes y un hombre muy horrible se había sentado en su puesto. Nosotros no hemos apostado, dijo el joven. El banco es mío. El hombre no le quiso dejar sentar, pero el joven le levantó con todas sus fuerzas y se puso de nuevo en su lugar. Entonces cayeron otros hombres, uno después de otro, que cogieron 9 huesos y 2 calaveras y se pusieron a jugar bolos. El joven, alegrándose, les dijo: ¿Puedo ser de la partida? sí, si tienes dinero, claro está, Y bastante. contestó el joven, pero vuestras bolas no son bien redondas. Entonces cogió una calavera, la puso en el torno y la redondeó.
Así están mejor. les dijo. Ahora vamos. Jugó con ellos y perdió algún dinero. Mas en cuanto dieron las 12, todo desapareció de sus ojos. Se echó y se durmió con mayor tranquilidad. A la mañana siguiente fue el rey a informarse. ¿Cómo lo has pasado? Le preguntó. He jugado y he perdido un par de pesetas. Le contestó tranquilamente. ¿No has tenido miedo? Por el contrario, me he divertido mucho. Ojalá supiera lo que es miedo. A la tercera noche se sentó de nuevo en su banco y dijo incomodado. ¿Cuándo sabré lo que es miedo? En cuanto comenzó a hacerse tarde, se le presentaron 6 hombres muy altos que traían una caja de un muerto. ¡Ay! Les dijo. Este de seguro es mi primo, que ha muerto hace un par de días. Hizo una ligera señal con la mano y dijo. Ven, primito, ven. Pusieron el ataúd en el suelo. Se acercó a él, levantó la tapa y había un cadáver dentro. Le tentó la cara, pero estaba fría como el hielo. Espera, Dijo. te calentaré un poco. Fue al fuego, calentó sus manos y se la puso en el rostro. Pero el muerto permaneció frío. Entonces le cogió en los brazos, le llevó a la lumbre y le puso encima de sí. Y le frotó los brazos para que la sangre se le pusiera de nuevo en movimiento. Como no conseguía nada, se le ocurrió de pronto. Si me meto con él en la cama, se calentará. Se llevó al muerto a la cama, le tapó y se echó a un lado. Al poco tiempo estaba el muerto caliente y comenzó a moverse. Entonces dijo el joven. Mira, hermanito, ya te he calentado. Pero curiosamente el muerto se levantó diciendo. Ahora quiero estrangularte. Hola, Le contestó. ¿son esas las gracias que me das? Pronto volverás a tu caja. Así que le cogió, le metió dentro de ella y cerró. Entonces volvieron los 6 hombres y se le llevaron de allí. No me asustarán. Dijo. Aquí no aprendo yo a ganarme la vida. Entonces entró un hombre que era más alto que los otros y tenía un aspecto horrible, pero era viejo y tenía una larga barba blanca. Ah, malvado, pronto sabrás lo que es miedo, pues vas a morir. No tan pronto. Contestó el joven valientemente. Yo te quiero matar. Dijo el hechicero. Poco a poco. Eso no se hace tan fácilmente. Yo soy tan fuerte como tú y mucho más todavía. Eso lo veremos. Dijo el anciano. Ven, probaremos. Entonces le condujo a un corredor muy oscuro, junto a una fragua. Cogió un hacha y dio en un yunque. Ya metió de un golpe en la tierra. Eso lo hago yo mucho mejor. Dijo el joven, y se dirigió a otro yunque. El anciano se puso a su lado para verle, y su barba tocaba la vigornia. Entonces cogió el joven el hacha, abrió el yunque de un golpe y clavó dentro la barba del anciano. Ya eres mío. Le dijo como si fuese una victoria. Ahora morirás tú. Entonces cogió una barra de hierro y comenzó a pegar con ella al anciano hasta que comenzó a quejarse y le ofreció, si le dejaba libre, darle grandes riquezas. El joven soltó el hacha y le dejó en libertad. El anciano condujo de nuevo al castillo y le enseñó 3 cofres llenos de oro que había en una cueva. Una parte es de los pobres, la otra del rey
y la tercera es tuya. Entonces dieron las 12 y desapareció el espíritu, quedando el joven en la oscuridad. Yo me las arreglaré. Dijo. Empezó a andar a tientas. Encontró el camino del cuarto y durmió allí junto a la lumbre. A la mañana siguiente volvió el rey y le dijo: Ahora ya sabrás lo que es el miedo. No, le contestó. no lo sé. Aquí ha estado mi primo muerto y un hombre barbudo que me ha enseñado mucho dinero, pero no ha podido enseñarme lo que es miedo. Entonces le dijo el rey algo sorprendido: Tú te vas a casar con mi hija. Tú has desencantado el castillo. Todo está bien, le contestó. pero sin embargo, aún no sé lo que es miedo. Entonces sacaron todo el oro de allí y celebraron las bodas. Pero el joven rey, aunque amaba mucho a su esposa y estaba muy contento, no dejaba de decir: ¿Quién me enseñará lo que es miedo? ¿Quién me enseñará? esto por mucho tiempo disgustó al fin a su esposa y le dijo a sus doncellas: Voy a procurar enseñarle lo que es miedo. Así que fue al arroyo que corría por el jardín y mandó a traer un cubo entero lleno de peces. Por la noche, cuando el joven rey dormía, levantó su esposa la ropa y puso el cubo lleno de agua encima de él, de manera que los peces empezaron a saltar. Dejaban caer algunas gotas de agua, entonces despertó diciendo: ¿Quién me asusta? ¿Quién me asusta, querida esposa? Ahora sé ya lo que es miedo. Fin. Bueno, hay que seguir practicando la lectura, ¿vale? Porque hubo varias fallas, más que todo del narrador, en este caso, Dylan, que ofició de narrador durante todo el tiempo e hizo creo que un par de personajes allí, un rey, el rey, ¿cierto? no, Eh, profe, yo hice los gatos, ah, eh, también hice eh, la gente que hacía bulla y eso al principio. Y un ok, hombre. sí. Bueno, de todas maneras, en cuanto al tema del narrador, ¿vale? Pues hermano, hay que seguir practicando la lectura porque hubo varios momentos en donde se tropezó con el texto, incluso repetía las líneas, ¿de acuerdo? En cuanto al personaje de Juan Sin Miedo, pues hubo varios momentos en donde había que soltarse con con la interpretación, Luisa. Por ejemplo, había momentos en donde él entraba gritando, ¿sí? O él decía, ¿quién me enseña lo que es el miedo? ¿Sí? Entonces, hay que interpretar ese tipo de cosas. Había otro momento en donde había que cantar, porque él hasta de esa frase hizo una canción, ¿cierto? Entonces, pues había que inventarse alguna melodía ahí, algún estribillo, alguna cosa para poder interpretar. Se quedaron literalmente con lo que decía en el cuento. Bueno, todos lo hicieron. Mm, y la idea era pues adaptarlo para que lo pudieran interpretar, ¿vale? Hubo un momento en donde se perdieron de la lectura del libreto y les tocó repetir como 3 o 4 veces la línea. Profe, lo que pasa es que ahí se le cayó el internet al que seguía, entonces por ende pues yo improvisé. Y pues cuando entró de nuevo, pues volvió a repetir. Mm, sí, claro. Eso quedó como si fuera como esos sketch cómicos en donde y salió el demonio.
y no salía nadie. Y salió el demonio. Y Profe, salió pero- el demonio. ¿Sí? Quedó así. Quedó como si fuera eso así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? En ese caso hay que mirar a ver la comunicación interna, cómo se puede manejar, porque hay una pérdida de la coordinación, ¿de acuerdo? Entonces mirar a ver cómo sacan ese plan B. Por ejemplo, la línea la pudo haber leído perfectamente Dylan, haberla seguido, ¿vale? Entonces, eso. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, que eso puede pasar, entre otras cosas, estando así en la virtualidad, eso puede pasar. Bueno, no se cohíban a la hora de interpretar, ¿vale? Camila, hubo también lo mismo que Luisa, hubo pedazos en donde tenías que poner otra actitud para interpretar. Por ejemplo, aquí al final te salió como cuando la Chilindrina y el Chavo hacían sus representaciones jugando al papá y a la mamá o haciendo algún juego en donde teníamos que si jugamos al peluquero o alguna cosa. Oh, querida esposa. ¿Sí? Hoy vas a saber lo que es el miedo. Entonces, no, hay que ubicar bien cuál es el momento del texto en esa pelea en donde estaba el anciano con Juan, ¿vale? Ahí había que asumir otra actitud, una actitud más amenazante, una actitud más desafiante hacia, hacia el personaje, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo lo que siento es que les da pena, como que les da pena asumir un personaje, interpretar, les da pena subir el tono, les da pena gritar, les da pena actuar. Y pues, muchachos, en esto hay que tener la personalidad para poder personificar cosas, no darles pena que se les quite, ¿vale? Eso hay que practicarlo y ahí es que asumir los roles que le corresponden a uno, ¿vale? Entonces, esa sería como el mensaje más que todo. Y obviamente el tema de la lectura, muchachos, cuando se trata de este tipo de cosas, si aquí toca lectura perfecta, cuando veamos el tema de los comerciales, ahí sí es que no admito ni media falla, ¿vale? Y se van a dar cuenta. ¿Listo? Entonces, para el próximo lunes, recuerden, cada uno de ustedes deberá traer la transcripción de 5 comerciales de los que están en el mercado. No se compliquen, no se los inventen, no se pongan a inventar, no. Simplemente graben las tandas de comerciales de las emisoras y empiecen a transcribirlos y a interpretarlos. ¿Vale? Sí, profe. Profe, Cristian te quiere decir algo. Sí. Cristian Sáenz. Sí, sí, profe, es que Juan Manuel no llegó, entonces, preciso. Ni Entonces, la vez pasada llegó, entonces, pues, sí, no, nos dejó mal, nos quedó mal. exactamente. Bueno, pero, ¿y ahí? Sí. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así, Nicolás? No entendí. Profe, ¿cómo está? Qué pena con usted. Es que en mi Q10 no me registra la nota de cátedra de paz, o sea, aparece en blanco. No sé por qué sucederá. Raro. Bueno, voy a revisar a ver qué No, pasa. profe, Sí. porque pues en No. mi caso tampoco aparece. Sí, Yo creo que en la de Tampoco ninguno. ¿a aparece. ninguno? Voy a No. revisar entonces a Eso ver qué creo. No sé, pasa. a mí no. Puede ser un problema Listo, profe. interno. Se va a Voy a acabar el mirar, tiempo. voy a mirar eso, ¿vale? A ver, bueno, Gracias. gracias por Listo. avisarme. Voy a revisarlo. Profe, una No, usted. pregunta. Dale. ¿Volvemos o no volvemos, Master? Se acabó.